dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo. Buenos días, hermanos. Como recuerdan, estamos con un periodo que es el ciclo de asertividad. Es aprender a decir las cosas claramente. Es una comunicación donde yo puedo decir lo que a mí no me gusta, lo que me incomoda. A veces no sabemos decirlo, pero es importante decir, es importante hablar. Hiciste algo, no me siento bien, debo atreverme a decirte: Carlos, lo que hiciste no me pareció. Es algo muy difícil. En el mexicano es muy difícil hacer eso. Es más, hay gente que se molesta porque le vayamos y le digamos que algo no es correcto. Pero bueno, la semana pasada vimos lo que es hablar claro. Pero para que haya una comunicación completa, necesitamos también aprender a escuchar. Y el sermón de esta mañana se llama Escuchando Claro. Tenemos grandes problemas al escuchar. Realmente no sabemos escuchar. Creemos que parar el oído y estar viendo a la persona de frente es escuchar. Pero déjenme decirles que muchas veces estamos oyendo a la persona, pero no le estamos poniendo atención. ¿Saben que muchas veces yo me doy cuenta desde aquí cuando alguna persona no pone atención? Es chistoso, pero a veces veo los ojos que están dirigidos a mí, pero me muevo y los ojos se quedaron ahí. Aparentemente me están escuchando, aparentemente están poniendo atención, pero resulta que estamos en otro lado, en otro lugar. Tenemos que aprender a escuchar. Pero además muchas veces estamos escuchando, sí, las palabras, pero nuestra mente está trabajando en otro ritmo, está al pendiente de cosas diferentes. Bien, pues esta mañana vamos a meditar sobre Juan 8:47 y les voy a pedir que juntos leamos este texto. Dice así la palabra de Dios: el que es de Dios, a ver, ¿no los escucho? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Vamos a repetirlo. A ver, ¿cómo dice el texto? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oímos nosotros, porque no dependemos de Dios. Ok, vamos a meditar sobre la primera parte. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y como es clásico, hice una paráfrasis haciendo un estudio palabra por palabra, y podríamos decir que este texto dice: el que está en un proceso de cambio es el que ha recibido una manera de ver y vivir la vida diferente. Por eso tiene la intención de escuchar las palabras de Dios. El que es de Dios. El que es de Dios quiere decir que está dispuesto a tener un cambio. Si nosotros nos decimos que somos cristianos, si nosotros nos decimos que somos de Dios, lo que le estamos diciendo a la gente que no conoce de la Biblia, le estamos diciendo: yo soy una persona que está dispuesta a cambiar.
a cambiar mi manera de ser, a cambiar mi manera de vivir. ¿Qué significa ser de Dios entonces? Que estoy en un proceso de cambio. Eso tienen que anotarlo ahí en sus hojitas. Por favor, recuerden que el anotar nos ayuda para recordar más. El anotar nos va a ayudar a hilar las ideas que hoy escuchamos, pero que quizá mañana ya no me acuerde. ¿Qué significa ser de Dios? Significa que estoy en un proceso de cambio. Significa que estoy aprendiendo a ver la vida desde otro punto de vista y lo demuestro atreviéndome a mover mi propia posición. En el dibujo, en el diseño gráfico, los arquitectos, los ingenieros, para hacer un plano necesitan poner, se llama un punto de vista para poder situarse dentro del plano que van a dibujar. Si el diseñador o el dibujante quiere enfocar el paisaje hacia otro lado, tiene que mover su punto de vista. Es como ahora, si yo quiero visualizar a una persona, por ejemplo ahora apenas alcanzo a ver a Diana, pero si quiero verla bien tengo que mover mi punto de vista. Necesito situarme en otro lugar para poder ver diferente. Es muy difícil que las personas cambien su punto de vista. Es muy difícil que las personas se muevan y quieran ver de una manera diferente a como están acostumbradas. La familia, la educación, el entorno, las amistades, las circunstancias nos han marcado el punto de donde vemos la vida. Estamos tan acostumbrados a este punto que cualquier cosa que sea diferente a lo que yo creo lo rechazo. No nos permitimos detenernos a experimentar algo nuevo. Simplemente, si suena diferente, no lo quiero. Así estamos tan acostumbrados a algo, que cuando algo es diferente, no lo puedo aceptar. Y bien, lo que vamos a ver esta mañana, una de las partes que vamos a ver esta mañana, es que hay varias etapas en la vida que marcan mi carácter y mis preferencias. ¿Sí? Vamos viviendo etapas en la vida. Y vamos a mencionar algunas, no quiere decir que psicológicamente o los estudiosos las llamen así. Así esta mañana quise mencionarlas para que nos quede claro y haciendo un ejercicio de tratar de entender las etapas que yo he vivido. En el desarrollo de estas etapas es que adquirimos el conocimiento y forjamos la idea de lo que es vivir la vida. Pongamos un ejemplo de cómo forjamos nuestro gusto por el gusto musical. ¿Cómo se forma el gusto musical en nosotros? A algunos les gustan las cumbias, a otros les gusta el cha-cha-cha, a otros les gustan las románticas, a otros les gusta, no sé, diferentes ritmos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué me gusta algún estilo de música? ¿Alguna vez se han preguntado por qué? ¿Porque tengo muy buen gusto? No. Déjenme decirles que ninguno de nosotros decidió qué estilo de música me gusta. ¿Así? No decidimos nosotros. La mayoría cree que nosotros decidimos, pero no es así. Vamos a ir viendo algunas etapas y esta es la primera etapa. La primera etapa es una etapa pasiva. En esta etapa solo existimos. Somos un ser a expensas de los que nos rodean. Imagínense a un bebé. Un bebé decide qué va a escuchar. Un bebé decide qué música le gustaría. Le podría decir a la mamá, oye mamá, cámbiale porque no me gustan las rancheras. Yo quiero música clásica. ¿Un bebé podría decir eso? No. La primera etapa en nuestra vida es una etapa pasiva totalmente. Nosotros no podemos decidir absolutamente nada.
Es como cuando un disco duro está virgen. Necesitan empezar a meterle información para que ese disco duro sepa cómo se va a empezar a mover a través de las funciones de la computadora. Un disco duro virgen no sirve para nada. Necesitan empezar a meterle información. Cuando nosotros somos bebés, cuando somos niños pequeños, empiezan a meternos información, y esa información es la que vamos a usar más adelante en nuestra vida. Por eso es que le llamé a esta primera etapa la etapa pasiva. Decía yo que en esta etapa solo existimos, somos un ser a expensas de los que nos rodean. Los niños muy pequeños solo aprenden, solo reciben información, están en una etapa donde ellos no ejercen una acción razonada, simplemente aprenden y reaccionan a estímulos. Están experimentando la información que están recibiendo. En esta etapa los niños no eligen qué género de música les gusta, simplemente están recibiendo la información de sus padres o integrándose a la familia. En esta etapa nosotros recibimos esa información. Nosotros empezamos a recibir información desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Nosotros no nos damos cuenta que estamos recibiendo información, pero así es. ¿Qué vamos a hacer con esa información? Tampoco sabemos. Simplemente está llegando y estamos acumulando información. No la usamos, no nos sirve en ese momento para nada, pero simplemente acumulamos. Dice Gálatas 4:3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Por qué dice la palabra que estábamos en esclavitud? ¿Saben? No se está refiriendo a unos esclavos que son golpeados, no se está refiriendo a unos esclavos que son forzados a hacer algo que no les agrada. Simplemente se está refiriendo a unos esclavos que no tienen decisiones propias. Los esclavos no podían decidir por sí mismos, estaban a expensas de lo que su dueño decidiera sobre ellos. Un esclavo, a lo mejor, pensando en Estados Unidos, era uno que iba a piscar el algodón, pero si su dueño decidía que mejor fuera a bañar a los caballos, tenía que hacerlo, aunque no lo supiera, aunque no estuviera capacitado. Un esclavo tenía que hacer lo que su dueño, porque no era ni siquiera su patrón, su dueño le dijera que hiciera, estuviera capacitado o no lo estuviera. Cuando esta palabra dice que estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, es que estábamos a expensas de lo que el mundo nos estuviera enseñando en ese momento. Las primeras enseñanzas. Los rudimentos significa las primeras enseñanzas. Bien, la segunda etapa es la etapa dependiente. Es una etapa pasiva, aunque aparentemente esto también es pasivo, pero es más dependiente que pasivo. La etapa dependiente, a diferencia de la anterior, el niño ya no recibe información del núcleo familiar, ahora está rodeado de varias fuentes de información, la escuela, los amigos que le rodean, ya tiene acceso a la radio, a la televisión, al internet. Aquí podemos pensar que ya